Todos los días yo tengo 2, 3 y hasta 5 reuniones con las personas de los ámbitos más diversos. Jueces, narcotraficantes, políticos, empresarios y la chismosa de tu barrio. Sí, la chismosa de tu barrio habla conmigo. Ese es mi trabajo, porque yo busco información, pero una información muy específica, que es sobre los delincuentes de cuello blanco, los expertos en la corrupción, el lavado, el narcotráfico, el fraude corporativo, los llamados delincuentes de cuello blanco que se visten así. No se visten como en las series de televisión. Todos los días, por esto, me tengo que reunir además y hablo con mis editores, porque tenemos que cruzar información y tratar de separar lo que son datos de versiones. Y esto es bastante más difícil de lo que parece, porque les garantizo que la realidad en este país supera la ficción. Solo en esta vida paralela es que, por ejemplo, es posible que uno de los más grandes operadores judiciales de los últimos 25 años reciba a sus invitados, sea para hablar de un gobierno o de otro, en el quincho de su casa, rodeado de 2 pósters, una caja de vidrio y un persuasor. Póster número 1, Al Pacino en Cara Cortada. Póster número 2, Marlon Brando en El Padrino. Caja de vidrio con un teléfono celular dorado. ¿Recuerdan los viejitos, los zapitos? Que cuando le preguntás te dice, ese era el teléfono celular que yo solo usaba con el número 1. El día que el número 1 murió, decidí que este teléfono no se podía volver a tocar. Y el persuasor es un bate de aluminio de 1,20 m que él mismo aclara que es para que, si alguno de sus invitados se desubica, ponerlo en orden. Este señor es apenas uno de los que se mueven por los sótanos de la Argentina. En estos sótanos es donde yo trabajo. En estos sótanos, de hecho, aclaro que este hombre no es ni siquiera de los más bravos, pero en estos sótanos se definen algunos de los asuntos más graves y sensibles de la vida institucional de la Argentina de los últimos 25 o 30 años. Y es allí, en lugares como este, donde se guardan algunos de los secretos más incómodos del poder. Les voy a contar uno. En la Argentina, si vos, cualquiera quiere competir por la presidencia, va a necesitar $100 millones. Repito la cifra, sí, son $100 millones. Uno dice, es muchísimo. Si querés competir para intendente de Escobar o de La Plata, necesitas entre $500.000 y $1 millón. En algunas ciudades, el comprar tu puesto para el tercer lugar en la lista de concejales de una ciudad mediana cuesta $100.000. Y aclaro algo, esto lo saben todos, Esto no es algo que es muy difícil de conseguir. Lo saben los políticos, lo saben los empresarios, lo saben los narcos, lo saben todos. De hecho, como lo saben también los organismos de control que deberían controlar. Por eso, el año que viene nosotros vamos a encarar una campaña presidencial. Salvo que o la economía o alguna reforma legislativa de último momento o que las investigaciones judiciales que ahora tenemos en marcha modifiquen esto, todo aquel que quiera competir por la presidencia, llegar a la Casa Rosada, necesita $100 millones. Por eso es que solemos definir al financiamiento electoral como el pecado original de la política. Arrancaste pecando. Vos podés tener muy buenas intenciones, grandes ideas,
los pies los vas a tener que llenar de barro. ¿Qué significa esto en la práctica? Que por arriba de la superficie podés tener candidatos que compiten entre sí, debaten, y por debajo de la superficie podés tener que un candidato financie la campaña de otro porque le muerde votos a su principal contendiente. Y este, que no es estúpido, a su vez financia la campaña de otro para morderle votos a su principal rival. Del mismo modo que otra verdad incómoda del poder es que como se necesitan fortunas y fortunas que a su vez si cumplís con la legislación vigente no podés recaudar esos 100 millones de dólares, tenés que pedir que la inmensa mayoría del dinero, se calcula que el 90%, sea en negro. ¿Esto qué lleva a su vez? Que necesitas cash y necesitas valijeros. Del otro lado, ¿quiénes son los que ponen el dinero? Primero, empresarios. Algunos de los grandes empresarios que ahora estamos viendo desfilar por tribunales. Y muchos de ellos, aclaro, como no pueden sacar fondos de sus balances, lo que hacen es ofrecer pago en especie. ¿Qué significa esto? Vos venís y pedís $500.000. No te puedo dar, tengo una fábrica de empanadas. Te ofrezco, yo te doy las empanadas para todos los actos de campaña en todos los lugares donde yo tengo una sucursal. El que tiene o fabrica autos, te entrega autos. El que fabrica o distribuye celulares, te entrega los teléfonos celulares para tu campaña. Esto es una realidad de los sótanos. Ustedes me pueden estar diciendo, bueno, ¿y en qué se gastan estos, por ejemplo, 100 millones de dólares? Y por otro lado, ¿estos son los únicos? No, porque tenés empresarios que apuestan por los candidatos como si fueran caballos de carrera. Apuesto por el primero, pero al mismo tiempo por el segundo, y por la duda que salte la banca, también por el tercero. Y no solamente los empresarios. La policía, por ejemplo, muchas veces prepara bolsos de la recaudación ilegal y los entrega. ¿Para qué? Para generar un compromiso de ida y vuelta. Ahora yo sé que vos sabés, y es mutuo. Y los narcos, cada elección están llegando más lejos y más alto. Y por el lado de los gastos, dos son los grandes rubros cuando hablamos nosotros con los equipos de campaña fuera de micrófono y hablamos en serio. El primero, la impresión de boletas electorales y los fiscales. El segundo, los periodistas y los medios de comunicación. Rubro 1. En el mundo se calcula que vos necesitas 1.3, repito, 1.3 boletas electorales por persona. En la Argentina, 5, porque te las roban. Con una combinación adicional, si te roban las boletas, vos tenés que estar preparando todos los fiscales. Y vos decís, bueno, no puede ser tanto dinero, si además son voluntarios. Sí, serán voluntarios, pero los tenés que capacitar, los tenés que llevar al centro de votación, tienen que tener un jefe superior, que tiene que tener un teléfono celular, le tenés que dar una vianda y los tenés que traer de vuelta. Multipliquen esto por 95.000 mesas electorales, que son las que tuvimos en 2015, van a ser más ahora en 2019. Y por el otro lado, medios de comunicación y periodistas. Este es uno de los rubros más caros. ¿A ustedes no les sorprende cuán difícil es a veces hablar con un candidato y no lo consigue nadie, y cuando finalmente ese candidato acepta hablar en una entrevista periodística, la pregunta más difícil que le hacen es, ¿hace calor en Jujuy? La entrevista más cara de 2015 costó $42.000, dicho por ellos, ¿sí? Por los equipos de campaña. Ahora, me centré en el financiamiento electoral y estos son los usos y costumbres de los sótanos de este sector. Que a su vez esto está dentro de un entramado que incluye mucho más. Porque también incluye, por ejemplo, a los policías que mencioné antes, con un dato adicional. Hay muchas comisarías que se licitan, se subastan, se rematan. Se la queda el comisario que ofrezca más dinero. Entonces, yo ofrezco por tal comisaría pagar $100.000 por mes. Entonces, si aceptan mi oferta, yo a su vez después tengo que salir a recaudar dinero a como dé lugar. ¿De dónde? ¿Cómo? Estos son los policías. Y aclaro, en cada uno de los rubros hay muchísimas y muy honrosas salvedades. Y no hay que generalizar.
Lo que estoy contando es cómo es un entramado. Del mismo modo, hay muchos periodistas que no informan, cobran por su silencio. Hay fiscales que no investigan, cajonean expedientes. Hay jueces que se encargan de prescribir los expedientes. Empresarios que no compiten, se cartelizan. Sindicalistas, algunos que defienden a los trabajadores y muchos otros que entienden clarísimo la premisa básica que no hay mejor huelga que aquella que no se hace, pero te permite negociar. Por eso, si tenemos un entramado de este tipo, que es donde nosotros, este es nuestro trabajo, y hablo de mí y de muchos otros colegas, si este es el entramado que tenemos, es un error quedarse solamente en los personajes propios de película de clase B. Hombres que revolean bolsos de dinero en un convento o que andan manejando Ferraris. Porque estos hombres son en realidad muchas veces solo la punta de un iceberg, que es mucho más profundo y que incluye a lo que nosotros denominamos el poder permanente. Y les voy a dar una anécdota sobre esto. Una vez hablando con un veterano ex secretario de Finanzas, él me contaba que en su primera semana en el Ministerio de Economía él no sabía ni manejar la botonera del teléfono. Entonces, recibe a los banqueros, se tuvo que levantar, le pedí a la secretaria, por favor, convoque al mozo. Viene el mozo y el mozo le dice, ¿qué se va a servir? Le dice, un té con limón. Se dio vuelta, miró a los banqueros y le dice, lo de siempre, ¿no? ¿Quién está de paso? ¿Quién es permanente? Ahora, ¿esto es algo propio solo de la Argentina? No. Y de hecho allí tenemos los casos de Perú, de Italia, de Brasil en las últimas décadas, que además nos muestran que tuvieron problemas de corrupción sistema o megacorrupción o corrupción estructural, son como se las suele denominar, y también tuvieron después los problemas posteriores. ¿Cuáles? Que por ejemplo en Italia tenían la Tangentopoli, que se investigó con el Mani Pulite, y terminaron con un premier italiano correteando menores de edad por una finca romana. O terminamos ahora en Brasil, después del Lava Jato, con un presidente electo extrema derecha, defensor de la dictadura, xenófobo y racista. Y este es uno de los riesgos que tenemos nosotros aquí en la Argentina. Salir de un problema para terminar en un problemón. Este es un riesgo. El otro es caer en el gatopardismo. ¿Qué significa esto? Simular cambios que no ocurren. Y esto es una dicotomía entre lo que es la Argentina real y la Argentina teórica. En la Argentina teórica tenemos una oficina anticorrupción. En la Argentina real, ahora cambió, pero en la Argentina real, la oficina anticorrupción tiene 2 sedes. Una de las 2 sedes no tenía internet. Se colgaba del wifi del bar de la esquina. El día del gastronómico, cerraba el bar, no tenían wifi, no había internet. Todos ustedes con los teléfonos celulares tienen más capacidad de búsqueda que toda esa oficina, toda esa área de la oficina anticorrupción. Ejemplo 1. Ejemplo 2. La justicia electoral, los encargados de controlar todos los verdaderos gastos e ingresos de todo candidato electoral, tiene el llamado Cuerpo Nacional de Auditores. Son los encargados de controlar todos los ingresos, todos los gastos de todos los candidatos, de todos los partidos en todos los ciclos electorales, de cada 2 años. ¿Saben cuántos son? Y aclaro, son muy buenos. ¿Saben cuántos son? 7. Tuvieron que, por expediente administrativo, pedir una fotocopiadora. Una sola vez, les voy a contar una intimidad, papá me vino a ver una charla. Terminó y me dijo, mijito, lo tuyo es brillante, pero depresivo. Trata de subirlo un poco porque para agarrarse el dedo con la puerta. Además la presión de papá es esta. Por lo tanto, respetando la promesa que le hice a mi padre, les cuento. ¿Es posible corregir esto? Sí. ¿Es difícil? Mucho. Y en realidad abrevo de lo que ya han aprendido otros, como el gran investigador de la investigación italiana, el Mani Pulite, Antonio Di Pietro, que para hacer una idea del coraje que tuvo, se tuvo que ir a vivir a otro país. Marco Canale era su nombre falso mientras que lo buscaban para matarlo. Él y otros como él cuentan que el momento clave, el punto de inflexión,
es cuando los ciudadanos se involucran y empiezan a ejercer presión, meten presión. Él lo que cuenta es, solo puede cambiar cuando los italianos dijeron basta. Y esto es posible. Si nosotros lo hacemos y metemos presión, podemos lograr la reforma electoral que imponga la boleta única, terminamos con el robo de boletas, o sacar a la Oficina Anticorrupción de la órbita del Poder Ejecutivo, y muchos otros ejemplos, muchísimos. De hecho, nosotros lo hemos tenido en la Argentina, infinidad de veces. La marcha del silencio en Catamarca para exigir que se resolviera el homicidio de la chiquita Morales. O el 2x1, cuando hubo un fallo de la Corte y se movilizó la ciudadanía. O la 125. Elijan ustedes el debate por la legalización del aborto, que los legisladores no iban a los debates. Y de repente vieron que la ciudadanía sí estaba involucrada en algo que ellos no. Y a favor o en contra, pero tuvieron que ponerse los pantalones. Entonces, sí es posible, pero depende de nosotros. Porque va a depender de nosotros y va a depender de meter mucha presión, es que es clave el esfuerzo cotidiano. Y hasta que eso no ocurra, yo y otros como yo nos moveremos por el sótano hablando con los Tony Montana y los Vito Corleone y esquivando los bates de aluminio.